Mi nombre es Julián Ríos, residente pues, de urgencias de segundo año. El día de hoy el tema pues, que asignado es tromboembolia pulmonar. Entonces la idea es hacer un repaso sobre todo el enfoque diagnóstico y tratamiento inicial y profundizar un poco en el tema de prevención, sobre todo para el grupo de cirugía general. Entonces pues esta es la agenda del día de hoy, básicamente lo que ya les comenté. Lo primero pues, es definir la epidemiología, sobre todo en embolia pulmonar. Se dice que genera alrededor de 300.000 muertes al año en Estados Unidos, donde la mayoría pues obviamente son factores prevenibles que generan esta embolia pulmonar, que tiene una incidencia anual de alrededor entre 60 y 120 casos por 100.000 personas al año. Sus complicaciones no solo van desde la muerte, sino que van pues hacia otro tipo de entidades como sangrado, hipertensión pulmonar y secuelas crónicas que puede generar pues esta patología como tal. Ya hablando específicamente en pacientes con cirugía abdominal, básicamente pues hay varios reportes y varias cortes que demuestran que digamos que la incidencia no es muy elevada si se tienen los factores protectores adecuados. Digamos en esta que fue en Japón, que cogieron varios pacientes de Japón, cogieron 173 pacientes, básicamente todos los pacientes fueron a la laparotomía y se esperara que esta laparotomía durara 45 minutos o más, fueron incluidos en este estudio y básicamente miraron la incidencia y los factores de riesgo que se asociaban a enfermedad trombótica. Entonces, en este caso, por ejemplo, una incidencia de trombosis venosa profunda del 23%, lo cual es bastante elevado en estos pacientes. Pero digamos que en cuanto a embolia pulmonar como tal, la incidencia fue baja, fue del 0.6%, pues mostrando que si uno tiene medidas adecuadas de prevención, pues la incidencia va a ser muy baja. Entonces, los factores de riesgo básicamente que se asociaron con la presencia de embolia pulmonar fueron el sexo femenino, que da casi 3 veces más el riesgo que el sexo masculino, el sitio de operación, usualmente las cirugías pélvicas tenían más riesgo de embolia pulmonar, la edad, por cada 10 años casi que aumentaba 2 veces más el riesgo, entre más anciano, más riesgo de tromboembolia pulmonar, y la duración del tiempo de la cirugía, que operaciones de más de una hora, pues aumentaba también el riesgo independiente de trombosis venosa. Entonces, básicamente, ¿por qué ocurre esto? Pues es remontarse a lo que nos le han enseñado de la triada de Virchow, y es que el daño endotelial, la hipercoagulabilidad y la estasis venosa básicamente va a generar un evento trombótico, principalmente en el sistema venoso profundo. El más frecuente definitivamente son los miembros inferiores, sin embargo, en estas poblaciones y en estos hospitales donde se maneja tanto paciente, por ejemplo, reumatológico, no es infrecuente ver embolia pulmonar por trombosis de sitio inusual, dígase pues sobre todo de sistema profundo de miembros superiores. Entonces, ¿cómo se llega básicamente a la muerte por embolia pulmonar? Es básicamente todo secundario en choque obstructivo, y es que ese fenómeno trombótico genera un aumento abrupto de la poscarga del ventrículo derecho. Esto lo que va a generar básicamente es obviamente disminución de la perfusión, disminución del volumen sistólico como tal, se cae el gasto del ventrículo derecho, posteriormente por interdependencia ventricular se cae el gasto del ventrículo izquierdo. Esto pues obviamente va a llevar a una disminución de la perfusión global del corazón y básicamente va a generar un choque obstructivo, básicamente por la trombosis como tal. Entonces, factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo son importantes en cuanto a embolia pulmonar? Pues digamos que hay factores de riesgo fuertes, moderados y leves. Los fuertes con un OR mayor de 10, moderados con un OR usualmente entre 2 y 10, y los leves que son un OR menor de 2. Entonces, los fuertes definitivamente las fracturas de miembros inferiores, ¿sí? Fracturas que van desde la pelvis, sobre todo hasta la zona apoplitea, aumentan mucho el riesgo de embolia pulmonar y los pacientes deben recibir tromboprofilaxis. Reemplazos de cadera, enfermedad coronaria, trauma raquimedular o eventos tromboembólicos previos, eso aumenta demasiado el riesgo. Y pasando a la parte de cirugía como tal, por ejemplo, la cirugía laparoscópica abdominal es un factor de riesgo leve. La obesidad y el embarazo también se consideran factores de riesgo leve. Y el resto, como vemos en la tabla, básicamente son factores de riesgo moderados. Entonces, la clínica de la embolia pulmonar básicamente es muy inespecífica. Entonces, ¿usted cómo lo puede sospechar o en quién lo va a sospechar? Es básicamente esa triada que le enseñan a uno usualmente de disnea súbita, taquicardia y hemoptisis, digamos que no se va a presentar sino cumpliendo los 3 criterios hasta en un 10% de los pacientes, o sea, eso es básicamente nada. Entonces, usualmente es ese paciente que tiene alguno de los factores de riesgo que ya mencioné y que, por ejemplo, tiene una disnea súbita o que está hipoxémico, no hay una causa clara. Sin embargo, queda aclarar que hasta en un 40%
los pacientes pueden tener esta sensación de disnea, más no tener. Así pues, el paciente básicamente puede tener una embolia pulmonar y que esté saturando normal o que tenga unos gases normales. Entonces, dentro de los síntomas tenemos otros síntomas más raros que se pueden acompañar a la disnea, que básicamente son la tos, la fiebre, la hemoptisis, incluso el síncope se ha descrito, y algunos signos como básicamente signos que generen dificultad respiratoria, y como tenemos visto en la fisiopatología un cheque obstructivo, básicamente va a generar distensión venosa yugular y puede generar soplo de insuficiencia tricuspidia por ese aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, dentro del enfoque inicial del paciente con embolia pulmonar, básicamente el electrocardiograma y la radiografía casi que son obligatorias. Básicamente no es porque hayan hallazgos que confirmen o descarten embolia pulmonar, sino que van a ayudar sobre todo en el diferencial. Sin embargo, pues están descritos en el electrocardiograma básicamente algunos hallazgos que uno pudiera encontrar en estos pacientes con embolia. El hallazgo más frecuente definitivamente es la taquicardia sinusal hasta en un 40% de los pacientes. Y ese famoso patrón de McGinn o ese S1Q3T3 solo va a estar hasta en un 20% de los pacientes. Y usted va a tener otros cambios adicionales que básicamente van a demostrar que ese ventrículo derecho está sobrecargado. Por ejemplo, bloqueo de rama derecha, inversión de endate en las derivaciones derechas, incluso usted puede tener arritmias, bradicardia sinusal o taquicardia supraventricular. Entonces son hallazgos bien inespecíficos. Lo mismo con la radiografía de tórax. O sea, la radiografía de tórax está dentro del enfoque inicial también, pero para descartar diferenciales, más no para confirmar el diagnóstico. Entonces, hay unos hallazgos descritos en la literatura, pues, pero básicamente son muy raros, que es básicamente la joroba de Hampton, que demuestra como esa imagen en cuña pulmonar que está demostrando básicamente que hay un infarto pulmonar, o el signo de Westermann, que es esa amputación de la trama vascular distal al trombo, pero pues esto la verdad es que poco se ve. Usualmente se dice que hasta en un 20% la radiografía de tórax puede ser normal. Entonces, después de que usted tiene una sospecha, tiene factores de riesgo claros para embolia pulmonar, usted debe estratificar y saber cuál es la probabilidad pretest de su paciente. Entonces, para eso, digamos que hay unas varias escalas conocidas. Dentro de ellas está la escala de Wells y la escala de Geneva. Por guías, en general, usted puede utilizar cualquiera de las dos. En general, tienen una sensibilidad y especificidad muy parecida. Y eso, básicamente, utilizando esas escalas, le va a dar una probabilidad pretest. Una probabilidad pretest baja o moderada o una probabilidad pretest alta. Entonces, esos pacientes que tienen una probabilidad pretest baja, usualmente se les aplica una regla que se llama la regla PERC, que básicamente son unas características clínicas, como vemos en la imagen, unas características clínicas, y si no cumple ninguna de ellas, ese paciente puede descartarse TEP tranquilamente. Tiene una sensibilidad casi del 100%, eso básicamente salió de una corte de Estados Unidos, 8.138 pacientes, donde si todas las características del PERC estaban negativas, la posibilidad de TEP, como les mencionaba, era menor del 1%. Ya si el paciente cataloga como un riesgo bajo o moderado según las escalas de Wells o Geneva, la que usted aplique, incluso hay otros algoritmos como el GERS, definitivamente ese paciente con probabilidad baja o moderada, moderada como tal, debe hacerse el dímero D. Ojo, si el paciente tiene uno de los factores de riesgo del PERC, como les mencioné previamente, ese paciente también debe ir a un dímero D. Entonces, dependiendo de ese dímero D, dependiendo de su valor, puede excluirse confiablemente embolia pulmonar o proceder a una imagen del tórax para confirmación diagnóstica. Entonces, estas son, digamos, la recopilación de las escalas, la que usted pues utilice, no importa, pues en realidad las dos están validadas y las dos se pueden utilizar perfectamente, sea el Wells o sea el Geneva. Y hablando del dímero D, como sabemos que es muy importante en este paciente con un riesgo bajo y un PERC positivo o un riesgo moderado como tal, es muy importante saber que su sensibilidad pues, es excelente, es alrededor del 96%. Sin embargo, que esté positivo, obviamente no va a descartar embolia pulmonar, su especificidad es solo de un 30%. Hay múltiples causas, incluso la mera hospitalización podría llegar a tener una elevación del dímero D, por lo que usted definitivamente necesita una imagen diagnóstica para llegar al diagnóstico de embolia pulmonar. Entonces, este dímero D, pues digamos que ha sido muy controversial a lo largo del tiempo de cómo interpretarse,
Básicamente antes estaba el corte de 500 y era un corte arbitrario y absoluto, pero eso se ha demostrado pues, que no era lo suficientemente sensible o específico, por lo que han surgido algoritmos como el PEC-ID o el GEARS, donde su interpretación, dependiendo de unas características clínicas asociadas a un corte de dímero D, que ellos usualmente ponen 500 o 1000 con características clínicas, pueden descartar fiablemente el TEP. Pero digamos lo que se hace por guías y lo que se hace en la práctica clínica es usualmente interpretarlo ajustado a la edad. Y es básicamente que después de los 50 años va a aumentar 100 por cada década, es decir, si tiene 60 años el corte va a ser 600, si tiene 70 va a ser 700, si tiene 80 va a ser 800, ¿cierto? Entonces, a partir de esto y esta adecuada interpretación, uno podría llegar a descartar embolia pulmonar sin necesidad de ninguna imagen diagnóstica confirmatoria, básicamente. Entonces, ya ese paciente que tiene una probabilidad alta de embolia pulmonar, ese paciente pues no necesita dímero D, definitivamente va a ir a una imagen diagnóstica como tal, de las cuales tenemos varias opciones. Entonces, pues la más accesible en nuestro medio definitivamente es la angiotomografía de tórax, que se comporta con una sensibilidad y una especificidad muy aceptables, incluso mayores del 95%. El problema es que obviamente necesita contraste, que en poblaciones especiales como enfermos renales o embarazadas podría no ser lo más prudente, pero digamos que en la gran vasta población, en la gran mayoría de población, no hay ningún problema en usar la angiotomografía como tal. Opciones en estas poblaciones y opciones en caso de que esté contraindicada por X o Y motivo, alergia al medio de contraste o esos enfermos renales que tienen alto riesgo de nefropatía. Está la gamografía pues, de ventilación perfusión. El problema es que hasta el 50% quedan no diagnósticos y al ser no diagnóstico, pues ese paciente finalmente se le va a terminar realizando una angiotomografía de tórax o se va a tratar asumiendo que tiene una embolia pulmonar sin un método confirmatorio. Entonces, no es como lo más disponible que hay, casi no tiene contraindicaciones y el problema es que la lectura es bastante compleja. Hay otras opciones como la angiografía pulmonar o el SPECT, que básicamente el SPECT casi que no está disponible pues, en nuestro medio, y la angiografía pulmonar, que históricamente había sido el gold estándar, pues es un procedimiento invasivo, donde se ha demostrado que, por ejemplo, la angiotomografía igual usa medio de contraste y la angiotomografía básicamente tiene una sensibilidad comparable a la angiografía pulmonar, por lo que digamos que queda muy reservado para el uso de este tipo de imágenes, ¿cierto? Ya pasando al tratamiento, entonces pues ya tenemos la probabilidad pretest, ya sabemos el método diagnóstico, ahora cómo se debe tratar ese paciente. Entonces, así como usted estadificó la probabilidad pretest para un diagnóstico, usted debe estadificarlo para un tratamiento como tal. Con esto, pues a partir de estratificar el riesgo en cuanto al tratamiento, eso va a definir el lugar donde se debe manejar, UCI, UC, sala general o incluso dado de alta. Y a partir de esto se va a adoptar un manejo a corto plazo y un manejo a largo plazo, que digamos que los equipos pues, hospitalarios usualmente van a impactar manejo a corto plazo y el manejo a largo plazo será pues, dado por medicina interna, será por medicina vascular. Entonces, hay varias formas de estratificar. Entonces, usted lo puede estratificar en un riesgo alto, en un riesgo intermedio alto, riesgo intermedio bajo o un riesgo bajo. La primera forma de estratificación, sobre todo en pacientes de alto riesgo, es básicamente que cumplan una de estas tres características. Básicamente son los pacientes más graves, los pacientes en choque obstructivo. Ese paciente tiene un riesgo de morir alrededor del 20% en esa misma hospitalización. Entonces es su manifestación más grave básicamente, y es ese paciente que está en paro, que tiene un choque obstructivo manifiesto, es decir, una sistólica menor de 90, o que necesite vasopresor para llegar a una sistólica mayor de 90, o que tenga la sistólica mayor de 90 sin vasopresor, pero tenga un estado de mala perfusión, es decir, llenado capilar lento, que esté oligúrico, que esté con un lactato elevado, que tenga el estado mental alterado. O el paciente que tenga una hipotensión persistente, es básicamente ese paciente que le haya caído la sistólica más de 40 milímetros de mercurio, a pesar de que tenga la sistólica por encima de 90 como tal. Entonces, en estos pacientes, digamos que el algoritmo cambia un poco, como son pacientes inestables, pacientes que están mal, básicamente ahí cambia el algoritmo de diagnóstico y tratamiento. Entonces, digamos que en esos pacientes, si usted tiene los factores de riesgo, tiene la clínica clara y están en estas condiciones, se podría optar por una ecografía y definir si tiene signos de falla ventricular derecha, que son básicamente dilatación del ventrículo derecho de forma aguda, y optar por una medida de reperfusión sin necesidad de una angiotomografía. Y ya pasando al riesgo intermedio como tal,
y riesgo bajo, pues el riesgo intermedio básicamente se va a dividir en dos. Y se va a clasificar de acuerdo a 4 parámetros. Si el paciente está inestable, que ya vimos pues, los criterios de inestabilidad ya mencionados, se le va a aplicar una escala que se llama PESI, que puede ser, hay dos tipos de escala PESI, una que es abreviada y otra que es completa. En realidad se puede utilizar cualquiera de las dos, que básicamente nos va a predecir la mortalidad a 30 días, y dependiendo de la clase del PESI, pues puede ser intermedio alto, intermedio bajo. Y si el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho o si tiene una troponina elevada como marcador de daño cardíaco. Entonces, a partir de esto, si tiene 3, básicamente va a ser intermedio alto, si tiene 2, va a ser intermedio bajo, y si va a ser bajo cuando usualmente no tiene una o ninguna. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto básicamente nos va a pautar ese paciente dónde se debe vigilar. Si es un alto riesgo, deberá ser vigilado en UCI. Si es un intermedio alto, deberá ser vigilado en UCI. Si es un intermedio bajo, en salas generales. Y si es un bajo riesgo, en salas generales, incluso puede ser dado de alta desde el mismo ingreso si usted tiene la causa clara de la embolia pulmonar. En pacientes con alto riesgo, pues como vemos están en choque. Usualmente este choque va a ser una falla ventricular derecha aguda. Se debe optimizar pues, el manejo con volumen, idealmente guiado pues, por medidas de respuesta a volumen, sea con ecografía o con cualquier otro método que usted tenga disponible. Vasopresores inotrópicos en caso pues, de que esta respuesta a fluidos no sea la adecuada, y soporte mecánico en esas instituciones pues, que tienen la disponibilidad. Pero definitivamente lo que está a nuestro alcance es básicamente la reperfusión de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles terapias de reperfusión hay? Básicamente hay una terapia de reperfusión farmacológica y una terapia de reperfusión mecánica. Entonces, la terapia de reperfusión farmacológica va a ir dirigida a todos los pacientes que cumplan con un alto riesgo o no intermedio alto. Tiene que ser alto riesgo, ese paciente en paro, ese paciente con cheque obstructivo, con hipotensión persistente, donde el fármaco de elección básicamente en nuestro medio va a ser el alteplasa, a dosis usualmente de 100 miligramos en 2 horas. Esto pues obviamente va a cambiar en caso de que el paciente está en paro cardíaco. Acá básicamente se opta por un bolo de 50 miligramos intravaparo. Si el paciente tiene alguna contraindicación de trombolisis, sea por sangrados recientes, sea por eventos quirúrgicos recientes, por punción no compresible, cualquiera de las contraindicaciones que son generales para la trombolisis en su checklist, las opciones quirúrgicas, es decir, embolectomía o manejo guiado pues, por catéter, se convierten en una opción. Sobre todo en nuestro medio, pues con la fácil accesibilidad a radiología intervencionista, digamos que las terapias guiadas por catéter de forma percutánea son una opción muy favorable en estos pacientes con contraindicación. Incluso por ahí pues hay algunos estudios recientes donde esas terapias guiadas por catéter podrían ser una opción en estos pacientes con un riesgo intermedio alto, sobre todo para prevenir hipertensión pulmonar y TEP crónico a largo plazo. ¿Cuál es el otro pilar del tratamiento? Entonces, esto aplica tanto para pacientes de bajo como de alto riesgo. Entonces, la anticoagulación básicamente es fundamental en cualquier tipo de TEP, sea bajo, sea riesgo intermedio bajo, intermedio alto o alto riesgo. Entonces, en la fase inicial, si usted está en un ambiente hospitalario, sobre todo en esos pacientes con intermedio alto o alto, usted debe iniciar infusión de heparinas, que es el anticoagulante de elección en este escenario. Si usted tiene un riesgo intermedio bajo o bajo, incluso usted podría obviarse esta infusión de heparinas y empezar con anticoagulantes orales directos de forma inmediata. Pero pues en nuestro medio, pues que es un medio hospitalario, es mucho más fácil la disponibilidad de las heparinas y no está mal hacer el puente de heparinas y posteriormente pasarlo en DOAC más adelante. Entonces, esto es básicamente lo que les decía. Independientemente del riesgo, usted debe anticoagular a ese paciente. Solo el paciente con riesgo alto como tal en este momento pues tiene indicación de terapia de reperfusión farmacológica, y dependiendo del riesgo usted lo va a ubicar en una sala diferente para vigilancia propia del paciente como tal. Ya pasando a la parte de prevención, que es muy importante, sobre todo porque sabemos que en este caso pues lo que más nos sirve a nosotros es prevención primaria, evitar que ese paciente llegue a un evento trombótico. Tenemos básicamente 3 medidas que son fundamentales: la deambulación temprana, sobre todo en esos pacientes postquirúrgicos; las terapias mecánicas, medidas de compresión o compresión neumática intermitente, que lo que en general está recomendado es la compresión neumática intermitente; y la
medida farmacológica, que básicamente la medida farmacológica es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que más previene eventos tromboembólicos o eventos trombóticos. Se dice que puede prevenir los eventos tromboembólicos posoperatorios casi que hasta un 90%, lo cual es muy significativo. Además de eso, pues va a reducir el riesgo de trombosis venosa profunda en un paciente quirúrgico hasta en un 53%. Es decir, que es bastante importante la reducción que se logra con esta terapia farmacológica. Entonces, uno, ¿cómo sabe qué paciente, sobre todo en este ámbito quirúrgico, debe ir a una tromboprofilaxis? Hay varios modelos de evaluación del riesgo, ¿cierto? De pronto los más conocidos son Rogers y Caprini. Empezando con Rogers, esto básicamente es una encuesta que tiene demasiadas variables, o sea, acá no está ni la mitad de las variables, pero en general eso fue adaptado en Boston 2007, fueron 183.000 pacientes de cirugía general, tórax o vascular, y se ponía tromboprofilaxis a esos pacientes que tenían alto riesgo. ¿Cuál es el problema? Que eso jamás tuvo validación externa, por lo que no está indicado utilizarla en nuestro medio. Entonces, básicamente nos quedamos con Caprini, que es un score bastante viejo. Eso inició como un estudio para factores de riesgo para enfermedad tromboembólica por allá en el 86. Luego, en el 91 se hizo la primera población extrapolada a pacientes de cirugía general agrupados por factores de riesgo. En 2005 se modificó y se añadieron más criterios. En 2010 fueron estudios de validación casi que globales, con más de 5 millones de pacientes de múltiples especialidades quirúrgicas, no solo de cirugía general como tal, y en 2013 sale su versión modificada con factores de riesgo adicionales. El problema pues es que la escala de 2013 nunca se validó de forma masiva como se validó la escala de 2005, por lo que por guías todavía recomiendan utilizar la de 2005. La 2013 básicamente añade criterios como tiempo de cirugía mayor de 2 horas, si el paciente está con quimioterapia, si está con tabaquismo, si se le ha transfundido, pero en general la de 2005 es muy aceptable y estima muy bien el riesgo de tromboembolia venosa. Entonces, básicamente, el riesgo moderado o alto es el que debe ir a una tromboprofilaxis farmacológica cuando tiene un riesgo usualmente más del 3%. Obviamente, como toda escala, pues tiene sus limitaciones. Hay algunos factores que se han obviado de la escala como tal y hay factores que básicamente también se han demostrado que son igualmente, generan un alto riesgo con ORs mayor pues, de 1.5, con alto riesgo para enfermedad trombótica, en este caso como la cirugía de emergencia o múltiples cirugías en la primera semana de la hospitalización o la sepsis preoperatoria, y ninguno de estos ha sido considerado en Caprini o en otras escalas de modelo de riesgo, por lo que uno, pues a pesar de que tenga un Caprini bajo con estos factores, uno podría considerar la tromboprofilaxis farmacológica. Hay otros factores de riesgo mucho menores que los que ya les mencioné, que también generan algo de riesgo trombótico, por ejemplo, la anemia de células falciformes, la anemia obstructiva del sueño, trombosis venosa superficial, etc. Entonces, por guías, ¿qué recomiendan? Básicamente, la ANSES 2012 dice, use Caprini para la tromboprofilaxis, todo paciente con riesgo moderado o alto debe definirse tromboprofilaxis en el hospital, y ya las ASH 2019 recomiendan que dependiendo del procedimiento quirúrgico, ellos tienen su listado, ese paciente puede o no tener tromboprofilaxis. ¿Y qué hacer si está contraindicada la tromboprofilaxis ya sea por el recuento plaquetario, porque tiene sangrado activo, etcétera? Es básicamente la compresión neumática intermitente, ¿cierto? Idealmente tiene que ser de esta forma. Si es con medidas de compresión, digamos que no puede ser lo más indicado. Sí se ha demostrado que previene, si se formula adecuadamente, puede prevenir los trombos, pero la segunda medida que disminuye más la enfermedad trombótica es la compresión neumática intermitente, después de la farmacológica como tal. Entonces, ¿cómo se debe realizar la tromboprofilaxis? Básicamente, usted la puede utilizar con heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular. Si tiene heparinas de bajo peso molecular, ojo con el clearance de creatinina menor de 30. Dalteparina ya está a 5.000 unidades cada día o enoxaparina 40 miligramos cada día. Y si tiene alguna contraindicación para las heparinas de bajo peso, pues heparina no fraccionada 5.000 unidades cada 12 horas. O que en pacientes con IMC de 40 se debe ajustar la dosis. Usualmente, por ejemplo, en la enoxaparina y la dalteparina se empieza a dar cada 12 horas, por ejemplo. Conclusiones como tal de la charla, sospecharlo y su abordaje inicial es fundamental independientemente de la especialidad que usted tenga. El papel en este caso de cirugía pues es identificarlo y sobre todo prevenirlo adecuadamente. El modelo de Caprini sigue vigente y es un método fiable para definir tromboprofilaxis,
y siempre debe solicitar ayuda para un manejo interdisciplinario adecuado. Y ya. ¿De Zambi tienen alguna pregunta o algún comentario? Bueno, muchas gracias a todos.